Auspicia este segmento Biopilar, para hacer realidad el sueño de la casa propia. Buenas tardes, amigos. Una tarde más de Pilares de mi ciudad en nuestro espacio de referentes internacionales que apoyan a Javier Milei. Es un honor para nosotros hoy entrevistar y escuchar a la señora Belén, quien va a presentar Guillermo inmediatamente, y vamos a estar escuchando y conversando un rato con ella. Bueno, mientras escuchamos este tema de Ana Belén, que se llama Peces de Ciudad, como es característico en nuestro programa, siempre ponemos un tema emblemático que represente a la entrevistada, pero nos vamos a París, creo que está en Francia, nos vamos a París. Qué lindo, che. Y ahí nos está esperando Belén de León Aranda. Ella ha nacido en Zaragoza, es de Zaragoza, España. Está formada en protocolo y relaciones internacionales. Zaragoza es donde está la Virgen del Pilar. Exactamente. Qué grande, coincidencia, adelante. ¿no? Qué coincidencia. Bueno, formada en protocolo y relaciones internacionales con más de 25 años de experiencia de expatriada. 11 años de Hispanoamérica, porque vivió 2 años en Chile, 4 en El Salvador. Le vamos a preguntar de Nayib Bukele seguramente. En Perú, actualmente está en París, coordina proyectos y eventos impulsando la interacción y es cofundadora de Nueva Libertad y Gobierno, pero también fue ex coordinadora de Vox en Francia y representante de las afiliaciones de Vox a nivel internacional. Belén, estás en línea, a ver si te vemos. Guillermo y Jorge te saludamos. Hola, buenas tardes allí en Argentina, ya buenas noches aquí en Europa. Es un placer para mí compartir tiempo con ustedes. Muchísimas gracias, Belén. No sabes el honor de poder escucharte, y Guillermo hace bastante tiempo venía comentando que íbamos a tener tu participación en nuestro programa, que mucho nos entusiasma, pero aparte de eso también saber que estás en París, que aquí en la París de Sudamérica, digamos, es como nos atrae muy, muy fuerte. Así que bueno, un gran placer, Muchísimas gracias. Igualmente. Belén, yo quiero hacer algo distinto con los demás entrevistados, porque realmente la vida que has tenido es absolutamente meritoria. Sé que te casaste muy jovencita y bueno, este término que has puesto, que te has expatriado, que yo lo interpreto no como que te echan de tu país, sino como que has sufrido el desarraigo y has vivido en Hispanoamérica en muchos países. Vos, como mujer, saliste de la zona de confort, ¿y en qué te convertiste? ¿Cuál era la Belén de antes y cuál es la Belén de hoy? Pues qué preciosa la pregunta que me hace, Guillermo. Me casé muy joven, efectivamente, y se abrió todo un mundo para mí, porque prácticamente yo crecí en una familia más bien conservadora, la pequeña, además de 3 hermanas, y prácticamente no había ni salido a dormir a la casa de una amiga, ¿no? Casi estaba muy protegida por toda la familia. Y bueno, pues decidí casarme y allí que nos fuimos primero de Zaragoza, me fui a vivir a Madrid, ya casada, y de allí al sur de España, a Sevilla concretamente, y cumpliendo un año de matrimonio y de viaje dentro de lo que era la península, pues apareció la oportunidad de ir a Chile, a Santiago de Chile. Y bueno, pues fue toda una apertura al mundo. Yo recuerdo la primera impresión sobrevolando, que de niña había leído Vive, el libro, ¿verdad? Sí. Y yo miré desde arriba diciendo, a ver, puedo creer que esté llegando a Chile,
a Santiago de Chile, que tenía esta referencia, unas cuantas más, pero fue un libro que me impactó en su momento. Y bueno, pues descubrí una ciudad en ese momento, fue en 1994 que llegué, una ciudad, llegué con la inocencia, a lo mejor, y un poco la ignorancia. Era la primera vez que pisaba Hispanoamérica y realmente la encontré modernísima. A mí me pareció todo pues muy animado, muy moderno. La gente me parecía extraordinariamente trabajadora, como la Alemania, ¿no? de América, ¿no? Años después me decían que eran un poco los alemanes de la puntualidad, un poquito así como rígidos. Y bueno, fue mi primer año, fue un año de estar solos, de conocimiento, ¿no? Porque yo siempre recomiendo que recién casados es muy bueno irte lejos de la familia de todos, de los dos, del matrimonio, y aprendes mucho. Las discusiones tienen que salir a flote muy rápido y aprendes a convivir en un país que es distinto, abrigándote mucho con tu pareja. Nosotros nos reforzamos mucho, éramos, como he dicho ya varias veces, muy jovencitos los dos, y bueno, tengo un recuerdo extraordinario de Santiago de Chile. Lo que sucede es que no tiene absolutamente nada que ver cuando pasamos de Santiago de Chile del sur a Centroamérica, que era El Salvador, que llegué la primera vez allí en 1995 como una primera visita, y para luego después instalarnos en 1996 ya hasta el 2000. Perfecto. Y eso fue un punto de inflexión en mi vida. Perfecto. Como mujer, la pregunta que me has hecho. Exactamente. Bueno, te hago la última pregunta ontológica, que es mi especialidad, de llegar a la médula, que es lo que me gusta, pero ¿por qué has elegido este tema de Ana Belén, Peces de Ciudad? ¿Tiene alguna relación con tu trayectoria, con tu vida? Sí, es mi vida. Cada renglón y cada frase que canta Ana Belén es una canción de Joaquín Sabina, pero a mí me gusta la versión de Ana Belén. Es como si hablara de mi vida. Me fui muy joven, me casé con un francés, que inicia un poco así, ¿no? La canción. Y bueno, pues ha sido una trayectoria en el que he ido mudándome de país, he ido aprendiendo y empapándome de todas las culturas que he podido. Soy una mujer tranquila, pero de mente inquieta, con lo cual, donde he querido aprender las distintas realidades. Y he ido con mi corazón de viaje y me llevo los tatuajes en mi piel de cada país donde he estado. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, no quiero monopolizar yo la entrevista, lo tengo a mi amigo ahí retenido porque él va al tema político directamente. No, acá hay mucha poesía. Así que... Bueno, ¿alguna pregunta ontológica, Jorge? Estoy escuchando mucha poesía. Sí. No, a mí me gusta que mi hija mayor es Belén también, así que... ¿La que está en Suiza? Se llama Belén, sí. Tiene una hija en Suiza. Me encanta tu poesía en el relato, ¿no? O sea, bueno. Bueno, no, yo quería preguntar algunas cosas, porque nunca tuve la posibilidad de hablar con alguien de ceremonial y protocolo de Europa, nada menos, pues no es lo mismo una formación académica de protocolo en Hispanoamérica que en un país europeo donde existe la realeza y demás. A mí hay cosas que yo no entiendo, porque yo veo lo que es el protocolo por un lado, y por otro lado veo la televisión y veo que los protocolos no se aplican, ¿no? Como por ejemplo en el premio de Príncipe de Asturias, que estuvo presidida por la princesa Leonor, y que estuvo Juan Manuel Serrat, donde se bajó del escenario, creo, y le dio un beso en la mejilla a la reina Leticia. ¿Esto es admisible desde el punto de vista protocolar o no?
Bueno, sí vi aquellas imágenes, pero en realidad quien rompió digamos que ese protocolo fue la reina. A los reyes generalmente se tiene que esperar cómo te saluda la realeza cuando tú le vas a saludar o estás en un besamanos, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues llegó Jean-Manuel Serrat y fue la reina quien se acercó hacia Jean-Manuel Serrat para besarlo. Es una monarquía un poco más moderna, no es tan rígida como la inglesa, la española. Y bueno, yo soy de escuela de que protocolos son una serie de normas que se pueden flexibilizar. Yo soy de esa escuela, me gusta que no sea tan rígida. ¿Es admisible? Siempre y cuando la reina así lo desee o el rey que el emérito, el padre de Felipe VI, pues él solía romper bastante el protocolo, ¿no? Era muy, muy espontáneo. O sea que si la realeza rompe el protocolo, es admisible. Sí. Hubiera sido distinto si él hubiera sido quien se hubiera acercado a la reina a besar. Hubiera sido muy chocante, hubiera sido muy criticado. Bien. Pero en realidad en esta ocasión la imagen fue de la reina. A la hora de darle la mano, la reina se inclinó para darle 2 besos. Sí, sí. Bueno, última pregunta antes de entrar en tema político, y ahí le doy cabida a Jorge, pero yo recuerdo que como una falla garrafal del protocolo cuando el presidente Sánchez ha ido a Marruecos y han puesto la bandera o el escudo al revés, ¿no? Eso creo que fue un error garrafal. Sí. Yo realmente ahí yo no sé quién entiendo que sería Casa Real de Marruecos, pero en ese tipo de situaciones, bueno, un protocolo de Moncloa tenía que haber estado avispado y tenía que haber hecho la observación para que se hubiera hecho el cambio, porque efectivamente la bandera estaba al revés y bueno, esto no deja para nada bien al equipo de protocolo que acompañó al presidente. Claro. Porque eso, en fin, no seré yo quien indique quién tiene que hacer un protocolo en casa real de nadie en un país extranjero, ¿verdad? Quizá el señor se equivocó, quizá no sabía hacerlo, quizá no lo consultó, que también es una barbaridad, pero porque tienes que tener conocimiento de lo que es protocolo internacional, pero el equipo del presidente Sánchez tenía que haber sido ahí atento para poder corregir un error que bueno, pues era casi un agravio. ¿Qué lectura le podemos dar nosotros? Porque nada más ni nada menos que con Marruecos. O sea que creo que está todo bien. Dentro de lo mal está todo bien. Ya arrancamos al revés con Marruecos. Sí, un poquito difícil. La verdad es que la tensión era... Solo faltaba la bandera al revés. Bien. Jorge. Bueno, Belén, ha resultado, digamos, de que en las casas monárquicas, ¿no? Se insertan, aparecen o, digamos, resultan beneficiarias de la realeza, personas tal vez que no venían de cuna, ¿no? Como se dice, bueno, el caso de la reina de Holanda, ¿no? Nuestra máxima argentina, ¿no? Sorayeta. Bueno, lo que estás mencionando de Leticia, ¿no? De la reina Leticia, y tal vez que exista alguna otra ejemplo de ello, ¿no? Estas personas de alguna manera por el hecho de no tener, digamos, esa vivencia de cuna, vos nos comentaste que venías de una familia tradicional, ¿no? Y que tenían determinados estilos de vida para vos, o sea, tus padres en su momento, y de alguna manera puede ser que, a ver, lo que se está viviendo en toda Europa y bueno, en el mundo, ¿no? Hoy justamente
digo, lo que se está viendo respecto del avance de la izquierda, ¿no? Por decir acá le decimos los malos, ¿viste? Milei dice directamente, dice los malos. Bueno, ese avance, que hoy justamente estamos en un día, digamos que el mundo nos vamos a acordar, ¿no es cierto? Es realmente una cosa muy, un cambio muy importante. No hemos hablado del tema hasta el momento, pero digamos mencionémoslo. Lo tenemos de presidente a Donald Trump. Exactamente. ¿No? Y que no es menor la relación que tiene nuestro presidente con ese país también y con él. O sea, lo que digo es, estas personas que tal vez por no tener esa formación ingresan en las monarquías y de alguna manera han traído esta cuestión del populismo, de que la gente, estar cerca de la gente. Mi pregunta es el liderazgo, ¿no? En el mundo, en la historia y en lo que a vos te parece que es hoy y podría ser en el futuro. ¿No necesita, digamos, de alguna manera un poco esa visión conservadora de que el líder sea un hombre conservador, un tanto alejado y digamos y con mucha fortaleza? No sé, nosotros lo estamos teniendo a Milei y a mí, aquí en mi tierra, por el hecho de estar cerca a él, me tildan de, bueno, con palabras irreproducibles, ¿no es cierto? O sea, es decir, ese liderazgo, evidentemente, que golpea en algún sector. No, me preocupa que de golpe sea que digamos, las personas que entran a las monarquías, en este caso, o cercanas a los liderazgos, busquen ser populares y de alguna manera distorsionan y de golpe pasa lo que pasa en España, porque la verdad que lo que estamos hablando es la cuestión de Sánchez y del rey, etcétera, nos preocupa. Bueno, yo creo que cuando alguien de la realeza de cuna se casa con alguien que, bueno, pues que a lo mejor no es de otra casa real o que no pertenece a la nobleza de algún otro país, creo que quizá lo que más tienen que tener en cuenta es que van a tener que ajustarse, digamos que a un corsé de ciertas tradiciones, ¿no? Yo no creo que lo hagan mal a nivel representación de Casa Real. A ese nivel yo no lo veo mal. Bueno, a veces tiene alguna serie de fallas, alguna reina europea, que no quiero entrar en el tema por no nombrarlas, que son garrafales, ¿no? Pero en general, yo creo que ellas saben, o ellos, que entran a formar parte bueno, pues de un sistema más clásico o más conservador. Eso con lo que respecta a la monarquía. Con lo que me dice de los populismos, sobre todo la izquierda, bueno, yo lo que considero es que actualmente no es cuestión de populismos, es que estamos actualmente enfrentándonos de una manera casi espiritual. Quien ama y defiende lo propio parece que está haciendo un agravio a aquel que quiere ser única y exclusivamente bueno, pues populistas, ¿no? Y yo creo que amar y defender lo propio no conlleva odiar a nadie. Defender nuestra cultura o nuestras tradiciones, que en este caso en Europa y en varios países de Hispanoamérica, si no todos, son con claras raíces cristianas, no debería de ser un agravio ni convertirse en una ofensa, ¿no? Para nadie. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Estamos viviendo en ese tipo de sociedad en el que si tú, bueno, pues no te estás volviendo de cultura woke o no defiendes que ahora ya no hay afiliados de un partido u otro, casi son fans o casi son groupies, ¿no? Pues no eres nadie. Tienes que pertenecer porque sí. Tienes que ser feminista, pero de esta manera. Tienes que ser de izquierdas, pero de esta manera. Tienes que ser de derechas, pero de esta manera. Todo lo encasilla de una manera que yo
opino que es única y exclusivamente para etiquetar y hacer enfrentamientos. Hacer enfrentamientos. Eso es lo que a mí me parece que es realmente el populismo actual. A mí hubo hay un autor que se llama Huntington, que escribió Choque de civilizaciones, que decía que los conflictos en el futuro no tendrían como principal causa raíces ideológicas o económicas, sino más bien culturales. Ah, qué interesante. Y bueno, yo creo que es así, ¿no? De hecho, tenemos un problema cultural, político y educativo prácticamente a nivel global, Claro. porque estamos dejando de lado mucho la educación, mucho la familia, y la familia y la educación, en mi opinión, es pilar y columna vertebral de la base de una sociedad. Tal cual, tal cual, tal cual. Y Belén, ¿qué es esto de nueva libertad y gobierno? ¿No? Libertad y gobierno se llama, ¿no? Que es una Sí, suerte sí, de tanque de sí, sí, pensamiento creado por sí, ustedes. efectivamente. Pues mira, esto surgió porque varios compañeros que hemos hecho camino en un momento dado en la vida, bueno, pues nos fuimos separando de donde estábamos juntos y, bueno, pues la batalla cultural se puede hacer en distintas trincheras, ¿no? Entonces ideamos un poco pues este tanque de pensamiento para defender bueno, la libertad y defender el poder hablar libremente y usando las palabras exactas y concretas sin tener miedo a usarlas, ¿no? Que ahora mismo hay una sensibilidad y una, eh, ¿cómo decir? Yo utilizo mucho en ocasiones esta expresión, ¿no? A veces toleramos lo intolerable para que no nos llamen intolerables. Entonces, bueno, pues esto es un problema y nosotros nos juntamos y decidimos hacer, eh, reunirnos todos los que quisieran luchar por la libertad y defender, bueno, pues todos esos valores que creemos que tenemos una gran mayoría y que se están empeñando últimamente en toda esta cultura woke, pues de silenciar y sobre todo pues denunciar y señalar todas aquellas instituciones o gobiernos que pues casi se atreven a avasallar al individuo o al ciudadano por sus propios beneficios en vez de por el bienestar de su pueblo, ¿no? Y a Vos, eso nos dedicamos. Entra todo aquel que quiera libertad y que la defienda. bueno, voy a volver tal vez a un minuto a la charla esta del choque de culturas, ¿no? Que vos manifestabas, porque nosotros integramos el Foro Alberdiano, que es una institución que se crea pegado a la Cancillería de pensadores y comunicadores, etcétera, digamos, que difunden y promueven el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que es de alguna manera el padre de nuestra Constitución, quien vivió más de 17 años en Francia, muere en Francia, bueno, vivió en Chile también, fue proscripto en el tiempo de Rosas, digamos aquí, pero voy a que eh, él dice que el progreso, ¿no? Él habla de que el progreso es como la llave para lograr eh, la desaparición de la grieta, lo digo en términos de lo que hoy en día vivimos, ¿no? Entre derecha e izquierda, etcétera. Como que, y en lo que hace a lo local de nuestro país, etcétera, en ese momento teníamos unitarios y federales, y que el progreso, o sea, es decir, él promovía la inmigración de europeos en la Argentina. A partir de ahí, fines del siglo XVIII, crece violentamente la venida de europeos acá a la Argentina, y que gobernar es poblar, ¿no? Pero poblar como educar, poner industrias, promover, generar, y al final es generar progreso, ¿no?
O sea que habilitando, o digamos, tomando en cuenta las culturas de cada uno, porque de hecho en la Argentina tenés en cada provincia culturas diversas de europeos que se mantienen en comunidades, ¿no es cierto? O sea, vivir en diversidad, o sea, unidad en diversidad, ¿no? O sea, llegar a que cada uno pueda vivir dentro de, por ejemplo, en nuestra Argentina, ¿no? Diversidad de culturas, en distintos lugares, pero estamos hablando no derechas, y las derechas e izquierdas, que serían las ideologías que se vayan quedando al costado, o de alguna manera, claro, el tema es que las minorías no controlen el país y nos tiren a cualquier lado, que es lo que ha estado pasando, ¿no? Pero todo esto, lo que Alberti dice es que es el progreso, como decía, ¿quién era? Clinton, ¿no? O sea, decir, la economía estúpido, creo que era lo que decía, ¿te acuerdas? O sea, el progreso es lo que va a conseguir que se deje de luchar entre derecha e izquierda. Aunque realmente hoy en el mundo vemos que ha avanzado el progreso y estamos en una dicotomía fuerte, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, ¿no es cierto? Y bueno, ahora lo tenemos lo tenemos a Trump, ¿no es cierto? A ver, el pasado para estudiarlo, muy interesante, pero ¿hacia dónde pensás que iremos con el desarrollo económico, o sea, o el progreso de nuestros países? Bueno, por supuesto, el orden, los brasileros, orden y progreso tiene su bandera. Claro, lo que sucede, o esa es mi opinión, es que la izquierda por muchos años se ha adueñado de mucho vocabulario. Progreso exactamente qué es. Porque, claro, se llaman progresistas generalmente los votantes de izquierda y los partidos de izquierda. Sí. Pero realmente existe un progreso con la izquierda, existe un progreso con los socialistas. Yo creo que no. Tenemos que empezar a exigir que se utilicen las palabras apropiadas para bueno, pues señalar que es una u otra cosa. No hay progreso con el socialismo. Es que no existe progreso con el socialismo. En todo caso, cuando años atrás, el siglo pasado, quizá, el socialismo creció y los pueblos del mundo tuvieron enfrentamientos con los trabajadores, con los burgueses, etcétera, etcétera, bueno, había un equilibrio. Pero es que todo eso se tiene que poner en contexto. Es decir, lo que sucedió hace un siglo no se puede traer aquí. Es como el feminismo. Lo que sucedía hace 100 años, o, por ejemplo, mejor aún, la batalla, la leyenda negra con respecto a España e Hispanoamérica, tú no puedes poner en contexto lo sucedido en aquellos tiempos al día de hoy. Evidentemente todo sería machismo, todo sería terriblemente violento, todo tiene su contexto. Entonces hay que hacer una batalla cultural iniciada por la educación. Las palabras han de tener el peso exacto y correspondiente. Progreso y socialismo no existe. Entonces, un líder ha de ser una persona que sepa que el estado de bienestar es darles un futuro a mejorar a cada uno de sus ciudadanos. Ni de izquierdas ni de derechas. Hacer que tu ciudadanía, que tu pueblo progrese en beneficio de cada uno de los ciudadanos. Y terminar con esta gente que se dedica a vivir de inventarse palabras, inventarse talleres, institutos y cosas extrañas que no hay ningún progreso más que propio, de beneficio propio, lo que en España generalmente llaman chiringuitos. Eso es lo que yo pienso. Perfecto, porque es de alguna manera lo que vivimos nuestros bisabuelos o abuelos que han llegado acá en la Argentina, en mi caso en 1860, ¿no? O sea, y hay muchísima gente. Hoy tiene a sus hijos o nietos saliendo de la Argentina, ¿no? Y hoy trabajando en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. Pero su cultura en general
mantiene su cultura, ¿no es cierto? O sea, decir, lo que quiero decir que incluso hasta ordenándose, lo que vos comentabas de Bukele, que es lo que necesitamos, digamos, este orden que de alguna manera en Rosario se está poniendo en marcha, etcétera, bueno, lo que tú comentas, orden, y el orden económico de ver que el Estado no se lleva todo, no se nos lleva todo, porque no nos roba o no gasta por demás, ¿no es cierto? Y entonces permita que nos desarrollemos. Yo creo que toda esa gente que hoy, esos jóvenes que hoy están, digamos, en muchos países del mundo, estarían interesados en volver a la Argentina, ¿no? Creo que con esto es lo que vos estás manifestando, de que la cultura está por arriba y bueno, ahí está nuestro trabajo. Vos vivís esto en Europa. ¿Cómo se vive en Europa este movimiento de moverse de país a país y digamos que de alguna manera parece como que se pierde la identidad, ¿no? O sea que hay gente que se fue a Australia y ya se instaló allá y no sé si me explico, es un mundo distinto, o tal vez que, no sé. Bueno, en Europa, yo sigo teniendo muchísimo vínculo con España. Yo salí hace muchos años, pero siempre he estado muy vinculada a España y, por supuesto, a la política de España y a todo lo que se acontece prácticamente de manera diaria, ¿no? Aún viviendo también en París, que ahora, bueno, pues estoy muy cerquita, después de haber vivido pues en Hispanoamérica, es como si estuviera viviendo al ladito, es vivo al ladito. ¿Cómo se ve? Pues miren, no sé si a lo mejor estoy respondiendo a la pregunta de manera correcta, pero en España ha acogido una inmigración, como Argentina en su momento acogió a españoles, pues España ha acogido en su momento a hispanoamericanos, ¿no? Y bueno, pues ha habido una adaptación exitosa, pues que tenemos vínculos en común, como puede ser la lengua, como puede ser también la religión y como puede ser evidentemente el idioma, ¿no? Entonces hay una cultura hermanada de Hispanoamérica con España que ha hecho que quien ha viajado a un lado o a otro del mundo se haya podido adaptar mejor. ¿Qué pasa en Francia? Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Francia es un país laico que bueno, respeta prácticamente todas las prácticas religiosas, ¿no? Convivimos multitud, y no hablo de pocos, sino de millones de personas que profesamos distintas creencias. Bueno, pues yo creo que es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la inmigración que llega a Francia no es como la de España con Hispanoamérica. Y yo tengo un razonamiento con respecto a este tipo de inmigración. Yo estoy a favor de una inmigración controlada y regulada, pero hay que entender que también un equilibrio entre lo que sería pues mantener las tradiciones culturales propias y adoptar aspectos de la cultura pues local. Eso se trata pues de un proceso prácticamente de adaptación, de comunicación y de asimilación, porque si permitimos que en Europa, si permitimos, yo lo estoy viendo en Francia, que ha habido una serie de problemas que no se tocaron en su momento, si permitimos que un inmigrante se rija únicamente por su cultura, tradiciones y lengua en un país extranjero, pues será una catástrofe. Exacto. Es decir, el migrante debe de experimentar un proceso de apertura y de adaptación. Exacto. Porque tolerar una inmigración hermética, impenetrable y fanática, en mi opinión, es un error. Entonces, esa es una gran diferencia con respecto a lo que puede ser una inmigración entre Hispanoamérica y España, o España y Hispanoamérica. Qué bueno. De alguna manera un poco es esto de defender la identidad, ¿no? Como un valor en sí, claro, ese lo que hablábamos al principio, claro. Lo que en un principio hablábamos, ¿no? Amar y defender lo tuyo no conlleva odiar a nadie. Claro. Entonces, bueno, pues claro, nuestra civilización, nuestra cultura, nuestras raíces no debería de ser ningún agravio para nadie, mucho menos para alguien que viene de fuera
con a lo mejor una cultura tan sumamente distinta a instalarse a una Europa que de por sí no es pequeño. Guillermo quiere que hablemos de política, dice, ¿viste? Bueno, Pero es mucho más divertido no. todos estos temas que son, digamos, son humanos, ¿no? O sea, de nuestra vida, yo creo que nosotros también hemos sido candidatos acá a intendente, a concejales, con Guillermo, etcétera, en Pilar, una ciudad de 500.000 habitantes, y bueno, y sigue en manos de la izquierda, por decir así, o sea, muy populista. Pero bueno, nosotros seguimos vivos, gracias a Dios, con nuestra familia, nuestra cultura y con muchos amigos que piensan como nosotros. Ya. Bueno, pero entonces apoyamos en forma incondicional, decimos así para ser un poquito fuertes, a nuestro presidente Javier Milei, ¿no? Porque de alguna manera creo yo que necesita él que llegar en el 25 a controlar el Congreso. No controlar, sino tener mucha gente que piense en la defensa de las ideas de la libertad. Contanos un poco entonces, digamos, porque habiendo quedado fuera de las lides de las candidaturas, nosotros de alguna manera también creamos con grupos de amigos esto de un centro de pensamiento, le llamamos por no decir think tank a la americana o inglesa, sino decía un centro de pensamiento estratégico, ¿no? Y bueno, y ahí es que fuimos convocados en este foro alberdiano, y bueno, y que estamos muy interesados, hemos charlado, yo charlé con Santiago Abascal cuando estuvo acá en el foro de Madrid, y con algunos de otros de su gente, de sus diputados, ahora no me acuerdo, José María, ¿cómo se llama? Figueredo. Bueno, en lo que hace a decir, bueno, la interacción de de todos los grupos que pensamos que digamos, el camino de la libertad, ¿no es cierto? El gobierno de la libertad es lo que va a poder colaborar. Entonces, de alguna manera, acompañar, ya que no nos toca estar en el gobierno, pero bueno, pero poder, de hecho, opinamos, ¿no es cierto? Y creo que es de gran valor también, porque uno cuando está en el día a día, de golpe, de muchos temas no llega a darse cuenta, ¿no? A tomar conocimiento y bueno, pero siempre siendo respetuoso, porque también el que lidera toma su riesgo y bueno, y tiene que ir para adelante con el proyecto, ¿no? Entonces, tal vez que sería lindo nos cuentes en tu experiencia en España, con Vox, etcétera, lo que es poder defender las ideas de la libertad desde un partido o desde un think tank, como es el caso, ¿no? Y en qué medida pudiéramos interactuar desde Argentina con ustedes o con otros movimientos parecidos, ¿no? O sea, es muy interesante lo que vos estás desarrollando para nosotros, ¿no? Bueno, yo estoy encantada. A mí me encanta, además me siento como muy internacional, ¿no? Y todo lo que sea, pues hacer vínculos desde un país a otro, pues para mí es un reto y siempre considero que las batallas culturales han no han de tener fronteras, ¿no? Bueno, mis experiencias trabajando para el partido político o para instituciones también, pues a mí me gusta mucho la política. Creo que está la política, politizar la sociedad y luego polarizar es completamente distinto. La politización de una sociedad puede ser muy positiva, siempre que impulse la participación cívica, ¿no? Y la toma de decisiones informadas, porque es esencial para el funcionamiento de una democracia pues saludable. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho moverme en esas constantes y en esas vías. Además es también muy sano, ¿no? Se toma el pulso de manera muy, muy fácil. Me gusta muchísimo a mí el rumbo que está llevando. Yo creo que todavía le queda un poquito de camino, pero creo que el pulso que está tomando Argentina es como muy positivo, ¿no? Había bueno,
hay en general, ¿no? No puedo dejar de hacer comparativas con España, ¿no? Y siento que hay una especie de rapto de la sociedad que no comulga cuando el socialismo gobierna. En Francia, por ejemplo, el Partido Socialista es residual, ¿no? Vamos, tuvo un apoyo de un 2%. ¿Por qué? Pues porque el socialismo, y yo siempre digo a mis amigos españoles, vengo del futuro, amigos. Todo lo que va sucediendo en Francia va a pasar, a traspasar la frontera y va a llegar a España, ¿no? En muchos temas. Y yo estoy esperanzada además, que lo que ha sucedido con el Partido Socialista en Francia, pues suceda en España. Porque, bueno, va en el mismo camino. Los socialistas franceses desaparecen porque la distancia era absolutamente abismal con la realidad del ciudadano, ¿no? De a pie. Y esto es lo que está sucediendo también con los socialistas de España. Y yo creo que en general eso va poco a poco agrandando. Yo siempre lo decía en Vox, siempre decía que, pero lo decía en el 2019, en el 2018, va avanzando a carrera la derecha y cada vez va a haber más votantes, y los españoles que estábamos fuera viviendo veíamos con más claridad el rumbo que el mundo iba teniendo dependiendo del país donde vivías, ¿no? Pero que la derecha iba avanzando, y en muchos de nosotros teníamos muy claro cuando se le tildaba a Vox de extrema derecha, que no era de extrema derecha, porque en países donde nosotros vivíamos sí que existía la extrema derecha y sabíamos diferenciarla. Y volvemos a lo de antes. La izquierda se ha apropiado mucho de un vocabulario y con eso se adoctrina mucho a la población. Y para colmo, Belén, discúlpame, me quedé con el concepto de progresismo, ¿no? Que la izquierda también se adueñó de eso, porque simplemente la definición que ellos les dan es que el progresismo versus retrógrado, ¿no? Como que tú tienes que estar a favor del aborto, tienes que estar a favor de un montón de cosas, y solo ese es el concepto que la izquierda ha tomado como desarrollo del progresismo, y realmente no lo es. Exacto. Ellos son especialistas en esto. Son especialistas en adueñarse. Son especialistas, sí. Yo creo que ellos se dieron cuenta, y ahí yo comulgo mucho con Laje, con Agustín Laje. Ellos supieron penetrar muy bien en las universidades y en la juventud. Y bueno, pues cuando tú tienes cierta edad, cuando pasas un poco de la infancia a la juventud y ya, bueno, pues estudiante, etcétera, tú quieres pertenecer a algo, ¿no? Y bueno, esos movimientos universitarios y estás en una época en la que pues reivindicas y miras mucho por la justicia y tal, yo creo que ellos se supieron mover muy bien y hicieron ahí un trabajo muy interesante y penetraron pues por la educación, y la educación lo es todo. Exactamente, exactamente. Bueno, Belén, has vivido mucho tiempo en El Salvador y conoces realmente la cuestión de lo que fue El Salvador y lo que es hoy con Nayib Bukele, ¿no? Y acá hay algo que yo creo que Bukele no ha tenido el reconocimiento que realmente se merece, y también en ciertos sectores de la derecha política internacional. ¿Por qué crees tú que Bukele no ha tenido ese reconocimiento, si es que estoy en la razón, ¿no? Pues no puedo responder con acierto a ello. Se me ocurre que Bukele inicia sus digamos, carrera política bajo el paraguas del FMLN, y creo que quizás sea por eso. Lo que sucede que bueno, de por sí
tiene un tiempo corto con ellos y no en vano lo echaron, ¿no? Del partido. Es decir, siempre como que fue un verso suelto. Es curioso porque es un líder que ¿cómo lo describiría? Que no se ha casado con nada más que con la ley y el orden. Él cuando aparece como para presentarse a las elecciones presidenciales, evidentemente él no sale de una chistera como un conejo, ¿no? De mago. Él ya tenía un recorrido, como he dicho, él fue alcalde bajo las siglas de FMLN, pero luego él se separa, lo echan porque él protesta, él no casa, digamos, con todos los ideales y con la secuencia que llevaba el partido, y yo creo que quizás ha sido eso, que le tenían cierto temor. No es de extrañar, pero también es verdad que luego él es alcalde de San Salvador y ya conocen un poco su recorrido. Le tienen hasta cierta precaución los propios salvadoreños, ¿eh? Así que no es de extrañar pues también que internacionalmente le tuvieran cierta reticencia. Pero también a la vez la confianza de que era un hombre que lo que decía, lo hacía, ¿no? Y bueno, la gran sorpresa fue que llega a la presidencia y claro, él era conocido por todas esas acciones políticas que él podía hacer, pero hasta donde su responsabilidad pues podía alcanzar, no podía sobrepasarlas. Llega a la presidencia y descubrimos a un hombre muy valiente, que termina con una serie de años crudos y muy violentos, y da un nuevo amanecer al país, a El Salvador, y da igual, es que uno tiene que reconocerlo, uno tiene que, o sea, es que es evidente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, quizá haya asesorías, asesores que miraran más por sus intereses personales en vez de estar relatando lo que realmente estaba sucediendo. Hablo de posiblemente partidos conservadores, ¿no? Porque si no, de otra manera, yo no me lo explico. Y sobre todo si eres un partido que tú crees y que estás convencida de que la ley y el orden es necesaria en una sociedad. Entonces, perdón, no podría decirlo. Yo creo que hemos llegado a un punto en la sociedad, en la vida, en el 2024, en el que uno ha de confiar en aquel líder que está cumpliendo lo que está diciendo, antes de llegar a tener incluso cualquier tipo de responsabilidad. Ser coherente y continuar con tu camino. Eso no significa que no te puedas desviar, porque como todo en esta vida, uno ha de ser un poco un bambú, ¿no? Ser flexible para que la tormenta no te parta, no te quiebre. Entonces, uno ha de saber también cómo manejarse, pero sin perder, bueno, pues el camino o tu hoja de ruta y dejarse de siglas, porque ahora el mundo se parapeta detrás de siglas y al final, bueno, pues ninguna de esas siglas, ni conservadores son conservadores, ni los socialistas son socialistas. Parece que son, bueno, gente que no sabe dónde trabajar, han encontrado un nicho fácil y relativamente cómodo para vivir de los impuestos de una ciudadanía, se han olvidado de trabajar. Entonces yo creo que ahora mismo un líder tiene que ser cumplidor y tiene que ser coherente con lo que su discurso le ha llevado a alcanzar pues semejante responsabilidad. Y creo que Bukele es ese perfil, ¿no? Él asume el cargo con una responsabilidad tremenda
y el liderazgo, pues lo han hecho líder, en realidad. Él ha ido poco a poco haciendo y ejecutando todo lo que iba diciendo y eso le ha creado en realidad ese liderazgo, no solamente en su país, sino mundialmente. Hay jóvenes de todos los países, en Hispanoamérica, por supuesto, en Europa, empiezan ya en Francia a hablar de Bukele, pero hay jóvenes que conocen, sin duda alguna, Bukele mucho mejor que políticos de su propio país. Entonces, hay que poner el foco ahí. Seguro. Y hay que mirar no solamente lo que ha hecho en su país, sino que también hay que mirar cómo ha sido de recto y de coherente en lo que dijo y ha hecho. O sea, al final uno es lo que hace cuando lo ha dicho. Así Buenísimo. que esa es mi admiración por él, ¿no? Muy bien, y sobre todo una admiración profunda porque yo he estado en unos años muy duros y muy difíciles, que me fui en el 2000, pero volví años siguientes. Nunca he dejado de tener cierto vínculo con El Salvador y bueno, en el 2015 ya hasta el propio anterior presidente, que era Zerén, lo dio por perdido, ¿no? Entonces, es un renacer real y además que el pueblo salvadoreño, los salvadoreños, el buen salvadoreño lo merece. Ya Bueno, es hora. Belén, estás viviendo esto que comentás respecto de Bukele y Salvador, algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, el caso, eh, no sé, yo 68 años, o sea, no creía ya que iba a haber esto, ¿no? De golpe que estamos viviendo aquí. Pero también veo que es muy importante el trabajo que uno haga de mantenimiento, o sea, de lograr que esto se continúe, ¿no? Porque Claro. la elección se da, y esto lo refiero a raíz de que, a ver, vos estás en París, tenés el corazón en España, o por lo menos tenés un parte de tu corazón, digamos, y la pregunta va con, habiendo estado vos en lo que tiene que ver con la tarea de difusión, promoción, mantenimiento, o bueno, o lograr, digamos, promover un determinado sector político, como es el caso de lo que pudiera necesitar que se dé en España, un sector que traiga otro tipo de orden y mantener aquí en la Argentina. Nosotros eh, o sea, yo pienso, ¿no? En este momento digo, vos estuviste coordinando las afiliaciones de distintos países del mundo, etcétera. ¿En qué medida? Y bueno, un poco fue lo que yo comenté con Santiago Abascal, digo, acá en la Argentina hay 500.000 españoles o más, tal vez 700.000 pueden ser, y él me decía, hay muchas instituciones españolas, centros de fomento, centros de club, en cada uno de los pueblos hay algún club español, algún centro, con lo cual el nivel de la potencialidad de afiliaciones no es menor. No sé si le va a cambiar los números a una votación en España, ¿no? Pero Argentina, creo que vos, Guillermo, comentabas que era el país donde más españoles había en el mundo, algo así, ¿no? Habíamos hecho un análisis. Bueno, la pregunta viene con la situación de lo que significan los votantes que viven en otros países y qué incidencia puede tener. Sí, pues como experiencia propia, eh, los españoles tenemos oportunidad de votar a nivel presidencial, que serían, bueno, pues para presidente de España, a nivel nacional, y también para autonómicas. Lo que no tenemos es este derecho de votar, pues por ejemplo, en lo que son los ayuntamientos de la ciudad a la que pertenecemos. Los españoles que vivimos fuera, al tener la posibilidad de poder votar y viendo la situación en la que se encontraba el país, yo creo que muchos de los que se sumaron, como yo, al proyecto inicialmente, estábamos entusiasmados.
Entonces, no parábamos de ver gente que realmente estaba moviéndose y que quería participar de alguna manera. Eh, yo creo que Vox Exteriores, que es como se llamaba, que tenía, bueno, la persona que lo llevaba como jefe de este departamento hizo una labor extraordinaria. De por sí, aparte de poder dar visibilidad al partido en el exterior, porque bueno, estaba realmente su mensaje siempre muy manipulado y bueno, era como horroroso, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo estaba en la peor época, o sea, a mí me insultaban, yo iba al consulado y a mí me insultaban y Claro, bueno, fue una época muy dura, fue claro. muy dura, o sea, en España sucedió, pero en los consulados también, o sea, todos aquellos que nos sumamos desde el exterior también tuvimos nuestras aventuras Claro. y desventuras en este caso. Y bueno, siempre pensé que lo importante era poder transmitir de manera clara y concisa ese mensaje que estaban tratando de dar desde España, porque todo, televisiones, medios de comunicación, radiales, etcétera, bueno, era la catástrofe este partido, ¿no? Y desde el exterior lo teníamos clarísimo, la gente que no es socialista y que estaba buscando una alternativa a lo que hasta ese momento era el Partido Popular, encontramos en Vox realmente un proyecto extraordinario. Siempre pensé que lo ideal en esto era más que afiliar, que en un principio las afiliaciones eran óptimas porque el partido se nutría de las afiliaciones de las personas que apoyaban el proyecto. Lo más importante era hacer llegar el mensaje a cada español que había en el exterior, porque había que enfocarse en el voto, importantísimo el voto. Creo recordar efectivamente que en Argentina hay como unos 500, en redondo, Sí, 500.000, si no son más, y después va Francia. Estarán como unos 300 y pico, casi, llegaría a los 400, Ujú. o a lo mejor me paso, a lo mejor ha bajado ahora un poco, pero por ahí anda. Y bueno, con mi compañero de Argentina tengo una maravillosa, éramos compañeros en su momento, cada uno también decidió tomar su camino y batallar, ¿no? Seguir con esta batalla cultural y la defensa de los valores, cada uno por sus trincheras distintas, y con Víctor, que también lo tuvisteis en el programa, que llevaba a Inglaterra, que estábamos siempre en la pelea, ¿verdad? Porque yo subía 2, él subía 3, yo bajaba 1, él bajaba 3, así que estábamos como en la historia. Perdón, Belén, vamos a aclararle al público que estamos hablando de José Luis Melero, En ex Argentina. José Luis representante Melero de en Vox en Argentina, Argentina, y de Víctor, representante de Reino Álvarez, Unido, Víctor Álvarez. Álvarez, que sí, está sí, mi en Oslo, compañero. Noruega, en este momento. En ese momento, en esos años, estuvimos trabajando mano a mano. Fue una experiencia magnífica, teníamos muchísima ilusión. Y bueno, pues con Víctor estábamos siempre ahí, ¿no? En la pelea, como la historia misma, ¿no? Francia e Inglaterra siempre en la batalla, ¿no? Bueno, pues igual. Y yo creo, y ellos creo que también, voy a hablar en este instante en su nombre, para nosotros lo importante era conseguir esos votos. ¿Por qué? Pues porque el mundo avanzaba hacia la derecha. Era una evidencia, una evidencia. Y si éramos un total de 3 millones al redondo de españoles en el exterior, y ¿por qué no podía votar 1,5 millones de españoles al partido? Es grande. ¿Verdad? Sí. Que cada vez avanzaba más los proyectos conservadores y los partidos políticos de derechas. Entonces, bueno, yo creo que seguimos muchos de nosotros en la misma tónica, en la misma línea. Creo que
Eso va a continuar, pero bueno, ahora actualmente ya no se hace un trabajo como se hacía en aquel tiempo. Vox Exteriores desapareció un poquito un poquito no, prácticamente. Y bueno, eso se ha dejado un poco en stand-by. Somos 3 millones de españoles que vivimos fuera y yo confío mucho en el trabajo de los españoles que estamos en el exterior y sus votos, muchísimo. Hay que estar muy, muy, muy pendientes de lo que son los consulados, porque, ojo, los consulados no solamente hacen un trabajo extraordinario para el español que está fuera, y es no es un colegio electoral. Bueno, creo que ahora ya le han cambiado la ley, ya casi se puede decir que es un colegio electoral, pero en su momento no lo era un espacio que dejaban en los consulados para poder votar. Pero bueno, es que también son una frontera. Es decir, la gente entra a España o entra a Argentina a través de las fronteras, ¿no? Todo eso hay que tener personal conocedor de qué sucede en un país, en otro, cantidades, flujos de personas que van, que vienen, votos, cómo se manejan los votos y sobre todo tomar el pulso en un país en concreto, pues la sensibilidad a voto que va a haber, ¿no? Si más hacia la izquierda o hacia la derecha, para poder trabajarlo y para poder llegar a ese público que viviendo fuera siempre tiene la esperanza de irse a jubilar a su país. Sí, Entonces, yo creo que por eso... Y ese es un volumen de votos, Belén, importante, ¿no? En porcentajes para las bancas, como dicen ustedes. O sea, que por 1,5 millones de votos por ponerse Ojalá. Sí, yo creo que podríamos haber hecho un trabajo muy interesante, porque de 3 millones, ¿por qué no la mitad puede ir a la derecha? ¿Y por qué no, bien trabajado, podría haber ido, ¿no? hacia el partido Vox? ¿Cuánto es los votos que ha obtenido, la cantidad de votos que más o menos que obtiene Vox en estos años en España total? Bueno, no sé pues creo recordar, bueno, en las primeras votaciones consiguieron como unos 53 escaños, que eso representaba casi 4 millones Ajá. de votos de votación. Sí. Y en la última están teniendo 33 escaños, que no podría decir exactamente qué correspondería. Pero no creo que tuvieran una pérdida importante, pero sí hubo una bajada en las urnas. Con lo cual la importancia trabajarlo. La importancia del voto exterior es mayor, habiendo bajado internamente. Bueno, la verdad es que el voto exterior a lo mejor no es determinante, ¿verdad? Claro. Pero puede afinar muy bien ciertos escaños. No en vano, por ejemplo, hubo 2 escaños muy importantes, uno en Madrid y otro a nivel Congreso, la Comunidad de Madrid uno y en el Congreso otro, que salieron precisamente de los votos del exterior. Bien, qué importante. Qué importante. Yo creo que... Bueno, nosotros estamos acá con el amigo Melero, siempre en tándem, ¿vistes? En equipo. Así que lo que sea necesario... Yo le aprecio mucho, le tengo mucho respeto y para mí fue un honor trabajar este tiempo con él. Sí. Bueno, fue y aparte, un gran compañero y mucha lección de vida. La verdad que lo respetamos nosotros absolutamente, pero aparte es un excelente cocinero aquí en la Argentina, ¿cierto? Sí, bueno, yo creo que voy a ir a Argentina solo por ir a comer su paella. Todavía vayamos juntos. Nosotros estamos más cerca que tú y todavía no nos ha invitado, pero ya le vamos a decir a José Luis Melero, el rey de la paella en toda la costa atlántica. Belén, bueno, ya hemos hablado prácticamente de todo, un poco desprolijo algunas cosas, pero vamos a tratar de editarlo de la mejor manera posible. ¿Qué
¿Quedó algo más en No, el tintero? que cuente con nosotros, no obstante que somos un programa de radio hace más de 5 años que venimos entrevistando. Empezamos dentro de este segmento de Milei, fue a Javier, que le hicimos una entrevista a él, y a partir de ahí hicimos unas 150 o más entrevistas. En general, esas mujeres, no nos preguntes por qué, pero no sé, es de gran gusto, porque hay muchas mujeres que se están incorporando a la política, viste, sí, que vienen de distintas actividades, y la verdad que es un sector que nada, de alguna manera lo ayudamos a visibilizarlas, ¿no? Que aquí en Argentina. Y lo que son los referentes internacionales, bueno, también es apasionante porque es escuchar lo que de afuera se vive con nuestro presidente, ¿no? La verdad que también nos ayuda a nosotros a, de alguna manera, como digo, el trabajo de mantenimiento, que es el que tenemos que hacer acá hoy en la Argentina, ¿no? Que los argentinos tomen conciencia de lo que está pasando en la Argentina, y a veces se ve mucho más escuchando a gente del exterior, ¿no? Por eso es muy importante para nosotros esta conversación contigo y por supuesto quedar a disposición, digamos, más allá del programa de entrevistas, para, digamos, cualquier tipo de interacción que pueda acompañar. Ahí voy, puedo poner Sí, un bocadito. dale. Yo estoy completamente seguro que Belén está buscando embajadores para su foro para su Big Time. Bueno, De no sé si nosotros libertad somos y gobierno hábiles y capaces. y nosotros a su vez estamos buscando embajadores en Europa para la representación del foro alberdiano internacional, así que podemos ponerlo en contacto Ahí podemos, con la será diputada. maravilloso, me parece un tándem divino, así que ¿por qué no lo conversamos? Y por Absolutamente. supuesto, estoy encantada, muy abierta a la idea. Mirá. Y por supuesto también muy encantada de poder participar en cualquier otra tertulia, otra entrevista que consideréis que pueda ser interesante a nivel protocolo, en fin, al nivel que consideréis. Será un placer, me tenéis a vuestra disposición. Pues es un lindo. honor para nosotros, muchísimas gracias. Como dije ya varias veces, Guillermo venía insistiendo, tengo una señora, La más Me he hecho de importante. rogar, La me he más hecho de importante. rogar. Sí, claro, total. Y vos sabés que estamos viajando el 22, que el presidente Milei va a estar en Brasil a raíz del G20, y ahí un grupo importante de, no sé, 15 o 20 de amigos del Foro Alberdiano vamos a estar acompañando y lanzando el Foro Alberdiano en San Pablo, justamente para la contradicción con el famoso Foro de San Pablo. Se han nombrado un embajador del Foro Alberdiano en Brasil, ¿no? Que es justamente un licenciado en economía que defiende las ideas de la libertad y a un instituto Y de la escuela austríaca. y de la escuela austríaca, etcétera. Y bueno, Sí, claro. y esa es un poquito Fantástico. la idea, generar interacciones de catedráticos o pensadores en los distintos Sí. países. Por supuesto que el problema que tenemos es que este tipo de instituciones somos absolutamente ad honorem, ¿viste? Y los políticos nos dicen, bueno, los pensadores, ¿viste? Mueren pobres, ¿viste? Así que a Sí. mucha honra y con Sí, todo- sí. a mucha honra. Sí, Antes les he dime. escuchado que Albertiano, es así, ¿verdad? Sí. El nombre de Juan Bautista, Juan Bautista del Alberdi. foro, eso es. Murió en Francia. Exacto, Sí. exacto. ¿Dónde murió? ¿Está Uh, enterrado en Francia? Sí, no, porque él pidió, es de Tucumán, Argentina. Argentina. Creo que está en el cementerio en Buenos Aires, enterrado. Porque se me ocurre que sería algo bonito si él pasó un tiempo aquí en Francia, Sí. investigar un poco dónde Totalmente. vivió, dónde estuvo, dónde fue, y puedo hacerles una especie de reportaje muy sencillo, muy simple, espectacular.
Bien, bien. Espectacular. Escucha, Te Belén, vamos a mandar los... te vamos a poner en contacto Oh. con la diputada de La Libertad Avanza Bueno, por vamos el a contactarla, Parlamento. pero nosotros vamos a seguir en contacto con Sí, ella. por supuesto, por Entonces, supuesto. Claro. Nosotros tenemos la llave y tú no tienes que respetar a nosotros. No importa lo que te diga la Hombre, por diputada. favor. No, pero Nada. hay mucho interés de parte yo soy de... muy leal, yo soy soldado muy leal. Bien, el bien, oficialismo mileísta, viste, y está creciendo fuerte y tiene mucho interés en la interacción Exactamente. con países y con referentes que bueno, y justamente lo que vos estás comentando de que Alberdi falleció allá, vivió creo que como 17 años en París, así que bueno, vamos a investigar, Maravilloso. te mandamos la información que haya y tú nos y Claro generamos... que sí, por supuesto. Hacemos será un think placer, tank además. sobre el padre de la Constitución argentina. Y el padre de nuestra patria también, José de San Martín, Murió también en Sí. Francia. y murió en Francia, claro. Sí. Y vos sabés que Alberdi, eso allá sí en sé. 1840, por ahí lo visita a San Martín. Hay relatos ¿Eran muy- contemporáneos? O uno mayor que el otro, ¿no? Bueno, es mayor San Martín. San Martín muere en el 1852. Y Alberdi muere en el 80 y pico. Más joven Alberdi o Más viceversa. joven, claro, Ok. nace en 1810 Alberdi. Pero en el 1840 por ahí lo visita a Boulogne-sur-Mer y en una casa de campo. En ese tiempo hay relatos con mucho detalle, va por supuesto en carreta, ¿no? Y bueno, y la impresión de Alberdi respecto a San Martín, que era, digamos, una personalidad ya no solo en Argentina, sino en Europa, digamos, por la liberación de América que había generado, y de igual manera algunas impresiones de San Martín sobre Alberdi. Así que bueno, hay mucho, y debe haber mucho más seguro escrito en francés por allá que todavía acá no se conoce. Será muy interesante el poder buscar un poco o hacer una especie de recorrido, a ver si puedo conseguir. Evidentemente, seguro que esto lo han Seguro. hecho multitud de argentinos que pero puedan estar hay en algo muy España. interesante. Muchas veces como pasa, viste, uno piensa que está todo estudiado y de golpe no. ¿Viste? Belén, hay algo muy importante. Él es un especialista en el tema, más que yo, en el tema de Alberdi, digo, ¿no? Mira la biblioteca, estamos en el estudio de él. Mira, Sí. mira esta biblioteca lo que es. Así que, no, pero Maravillosa. lo que quería decir que están las famosas cartas. Quillotanas. se ajá. llama. Sí, las cartas las escribe en Chile, porque él vivió en Chile, Alberdi, editor. y en Quillota, que es un Claro, lugar. claro. Y No dice- dije nada, Lo que pasa no es que dije se nada. pelea con Está. Sarmiento. Sarmiento fue presidente acá en Argentina Bien. y era más bien unitario. Y Alberdi era más bien federal, o sea, es más humanista, ¿no? Él consideraba que había que respetar las culturas de cada lugar. Bueno, es muy interesante, hay mucho Bueno, pero estoy segura, Jorge, que usted puede encontrar cualquier hilo donde tirar y de repente, bueno, Exacto. poder organizar algo, Bueno. poder hacer algún tipo de pequeño estudio, algún tipo de pequeño reportaje, incluso algún tipo de entrevista en algún lugar emblemático que pueda descubrir. ¿Por qué no? Soy muy aventurera, Oh, qué puedo lindo. hacerles de puente, Muy estaría bien, muy encantada. bien, muy bien. Buenísimo, muy lindo. Bueno, Muchas gracias. Belén, ahora sí, ya no nos vamos a despedir con tu tema, Ana Belén, Peces de Ciudad, pero yo no te he advertido de algo que vamos a respetar tu protocolo, tu formación y demás, pero es algo que nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos ¿qué sería? Una especie de rito en nuestro programa. Rito. Yo le digo talismán, No, pero pero no, no sé, pero no talismán es un es una talismán. Un cosa, talismán sí. es un objeto, Claro. pero esto es una situación, Es un un rito. ritual exactamente, en el cual Javier Milei, cuando abre o cierra todo discurso, tiene una frase de 4 palabras que por ahí suena un poquito mal. ¿Tú la conoces? Claro, por Bueno, supuesto. entonces nosotros la vamos a decir. Si tú quieres nos acompaña y si no, no hay ningún problema, ¿ok? Sin duda alguna, sin duda yo voy a acompañarla. Dale, ya. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Carajo. Bueno, Belén, Un beso grande. un beso grande, gracias. Muy amable. Gracias. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias.
Hasta muy pronto. Gracias, gracias. Este programa fue auspiciado por Biopilar, un nuevo desarrollo que acerca el sueño de tener la casa propia. Comunicate para más información al 11 56 41 42 13.